Estos son palabras mayores. Bueno, gente, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a ver, vamos a esperar a que entre Heidi Sánchez porque las denuncias que tiene la concejala de Bogotá son tremendas. Posible megacaso de corrupción con el tema de la potabilización del agua de Bogotá y en parte la aclaración de por qué sale amarilla. Pues que se van a quedar ustedes impresionados la cantidad de dinero que se pueden haber robado miles de millones con los químicos para potabilizar. Una ciudad que no tiene un plan hídrico lógico hace varias alcaldías, y el tema es que ya Claudia López sabía perfectamente lo que iba a pasar. Les había prometido que les iba a hacer un comentario sobre lo que estaba o lo que pasó en esta cumbre de paz de Suiza, esa rumba a la que no quiso ir Gustavo Petro. Lo primero hay que decir que esa cumbre era para apoyar a Ucrania y atraer países del sur global, es decir, que la gente pues fuera para allá, que van a celebrar una cumbre de paz, solo que se les olvidó un pequeño detalle, que fue invitar a Rusia. Entonces, pues como dijo China, o sea, China dijo, esto es un chiste de mal gusto, una reunión de paz que no inviten a una de las partes implicadas. Imagínense esa vaina. Pero es que el tiro le salió por la culata. Participaron más de 100 países, pero un montón de países se negaron a firmar la declaración conjunta. Entre ellos estaba México, Brasil, Indonesia, Arabia, Emiratos Árabes, Tailandia. Y no fueron otro montón de países, por supuesto China y otro montón de países. Solo firmaron los países de la OTAN, es decir, los microaliados de la OTAN, por allá de los perdidos en el Pacífico, y los países de la OTAN, que son los que se ponen firmes cuando dice Estados Unidos. Y también se unieron, por supuesto, los que están ahora en poder de la extrema derecha, como Argentina y Ecuador. Es decir, la OTAN haciendo una reunión de paz, que realmente era una reunión de guerra, para intentar conseguir más adeptos, porque ya saben ustedes que a la gente le gusta ir a las rumbas. Lo que pasa es que esa rumba fue mucha gente que ya sabía lo que iba, y otra gente muy inteligente como Gustavo Petro dijo, yo a esa rumba no voy. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que el resto del mundo apoyó a Rusia. Putin había puesto muy claro que la base de cualquier conferencia de paz es la integridad territorial de los países y la Carta de Naciones Unidas. ¿Por qué? Pues por antecedentes como por ejemplo los bombardeos a Kosovo durante más de 70 días, creo que fue, para separar a Yugoslavia. Antecedentes como las invasiones y fragmentaciones de países enteros como Irak y Libia. O sea, Putin ha llegado incluso a plantear alto al fuego la semana pasada y la OTAN lo rechazó. O sea, el mensaje de Estados Unidos y de la OTAN y Occidente es que no quieren la paz. Rusia estratégicamente está dominando el conflicto y lo que quiere es seguir recuperando terreno todo el tiempo, poco a poco. Intenta que este conflicto, eso sí, no escale a una dimensión internacional donde tenga que utilizar sus armas nucleares tácticas. Calcula que Occidente no responda con sus armas nucleares estratégicas, y Putin lo que básicamente quiere es mantener su estabilidad socioeconómica interior nacional, que ha sido el gran logro de sus 5 gobiernos consecutivos. Esa estabilidad socioeconómica rusa es la prioridad absoluta de ese señor, por ese señor no quiere meter más leña al fuego. Por el contrario, en la reunión del G7 fue evidente el espíritu bélico. El presidente de Serbia dijo que estamos a 3 meses de una guerra a gran escala en Europa. Y se están dando pasos agigantados hacia un conflicto que que se puede extender por toda Europa. Ahí está el rey Felipe VI de España visitando los países bálticos, está todo el mundo caldeando el ambiente. Hoy Stoltenberg, cuyo abuelo es fundador del sionismo, dijo que las armas nucleares de la OTAN están en alerta. O sea, fíjese, un secretario general de la OTAN, sin pedir autorización al Consejo General, decir esa barbaridad, que la OTAN está con sus armas nucleares en alerta. Este mismo salvaje hace poco estaba acusando a China. Es decir, la OTAN se ha autodefinido siempre como una alianza nuclear, eso es una realidad. Pero desde la Guerra Fría se aprendió que dos potencias nucleares no se enfrentan,
que se intenta desescalar los conflictos. Aquí parece que todo el mundo estuviese más interesado en escalarlo para ver si se echa para atrás el oponente, pero resulta que el oponente que tiene armas nucleares, pues no lo hace. Todos los países que han tenido armas nucleares o que tienen armas nucleares son los que Estados Unidos no invade. Miren el caso de Corea del Norte, que es un país así de grande, con una economía diminuta, pero como tiene misiles de largo alcance y armas nucleares, pues es un país al cual respetan. Esa es una terrible, pero desafortunadamente cierta conclusión de toda esta carrera armamentística. Parece que los países que tienen armas nucleares son los que Estados Unidos no ataca. Entonces, esa estrategia de la disuasión, de la constante inversión en armas por parte de la OTAN, pues es un producto básicamente de los tiempos comerciales de guerras permanentes, de guerras proxies, de una industria armamentística, de unas corporaciones armamentísticas que no tienen límite, que son propiedad de los mismos fondos de inversión que son también los que financian carreras de políticos, empresas y multinacionales que son básicamente poseídas en buenos porcentajes por los mismos fondos de inversión que poseen grandes medios de comunicación, que poseen también grandes empresas armamentísticas. O sea, el negocio está atado y redondo. Esto es, como diría la doctora Carolina Corcho, una integración vertical. ¿De qué? Del negocio de la guerra. Bueno, más cosas que pasaron esta semana. Por ejemplo, Putin visita a Corea del Norte. Imagínense esa cumbre de Putin con este loco de Corea del Norte. Si ustedes leen un poquito la historia, verán cómo arrasó Estados Unidos a Corea en la guerra de Corea. Eso fue un genocidio en toda regla, razón por la cual ese país se arma hasta los dientes, porque ellos han vivido el ver todas sus infraestructuras, sus campos de cultivo, sus presas, todo absolutamente arrasado. La razón de estas guerras siempre está en guerras anteriores, en conquistas, en imperios y en luchas por los territorios. Hay que leer la historia, gente, porque si no, no nos enteramos de eso. Cumbres importantes, por ejemplo, esta semana la de Putin y Xi Jinping. Los barcos rusos llegando a Libia, a Cuba, pasando por Inglaterra, poniendo muy nerviosos a los ingleses. Barcos, algunos impulsados por energía nuclear. No iban armados, pero están lanzando un mensaje muy claro. Recordemos que Rusia es una potencia naval muy modesta comparada con China o con Estados Unidos. Recordemos también que China está construyendo portaaviones de alta tecnología a velocidad récord, algo impensable incluso para los Estados Unidos. ¿Y todo esto qué tiene que ver con las elecciones del 5 de noviembre? Pues gente, que si sube Trump, es posible que este tipo le pegue un carpetazo y acabe con la guerra de Ucrania en 5 minutos, porque es un mal negocio para Estados Unidos. Para Estados Unidos como país, es un buen negocio para las empresas norteamericanas, pero para Estados Unidos como país es un mal negocio. Recuerden esa vena nacionalista de Trump, por eso quieren evitarlo. Y por eso, ahora en el G7, todos estos guerreristas de la OTAN estaban amarrando todos esos compromisos financieros para que sus países sigan ayudando a Ucrania, aunque gane Trump. Es decir, dejar la cosa atornillada, aunque gane Trump. Por otra parte, la jefa de la Reserva Federal de los Estados Unidos dice que los intereses de los fondos soberanos rusos congelados no son de Rusia. O sea, ustedes imagínense eso. Aparte que es una ilegalidad brutal, le congelan las reservas a Rusia que tenía en Europa. Dicen que los intereses de ese dinero ya no pertenecen a Rusia, entonces que ellos van a jugar con ese interés, que es con lo que van a reconstruir supuestamente Ucrania, que es con lo que van a dar de comer ellos a un gigante que se llama BlackRock y a todas sus empresas. Y al tiempo de todo este despojo, de todo este saqueo que ya se ha vuelto institucional y en el que me parece sorprendente que una Unión Europea se vea arrastrada y además impulse este saqueo a los fondos soberanos rusos, pues al tiempo están haciendo ejercicios militares intensivos en el Báltico. Y los rusos están haciendo lo mismo. Ya empiezan a acusarse unos a otros de violaciones de espacio aéreo. Cuidado, gente, porque en cualquier momento puede haber un error, una escalada debido a pues esta vigilancia armada paranoica que tienen los dos contendientes de esta guerra
proxy que tiene a Ucrania como intermediario, pero en la que realmente están enfrentados Rusia y más de 35 países de la OTAN. Entonces, ojo, porque las capitales europeas serían el primer blanco militar ruso en caso de un ataque, de un error, de una retaliación, de cualquier cosa. Estamos hablando de relativamente muy pocos kilómetros donde se tienen centrales nucleares, de donde se tienen grandes disparadores de proyectiles balísticos internacionales. Todos estos sistemas de inteligencia artificial pueden cometer errores, pero el mayor error lo cometen los seres humanos imbéciles como esos jefes de la diplomacia europea encabezada por el señor Borrell, que alientan a terminar una guerra con otra guerra peor, porque esa es la lógica de primates en la que están. Bueno, por otra parte, los gobiernos europeos están censurando y reprimiendo a todo el que se oponga a esta guerra. Por ejemplo, el presidente de España, Sánchez, en medio de las vacaciones de verano, a mediados de julio, va a aprobar una ley para censurar a los medios de comunicación, básicamente a los que estamos emitiendo pues, contenidos pacifistas y básicamente a los que se opongan a las políticas de apoyo a las barbaridades que hace la OTAN y no sé si también a los que nos opongamos al genocidio en Palestina. Por otra parte, la mujer de Pedro Sánchez va a dar un máster en la universidad, imagínense. La mujer de Pedro Sánchez va a dar un máster para que la gente distinga noticias falsas de noticias reales. O sea, esto es surrealista. Bueno, yo no sé, gente, pero se están dando unos pasos agigantados hacia un autoritarismo corporativo internacional. Yo creo que tenemos que tener en cuenta una jugada económica que va a ser determinante, que no la podemos perder de vista. Y es que toda esta gente, toda esta plutocracia, todas estas oligarcas internacionales, este 1%, esta gente quiere implantar ya realmente un gobierno mundial y la medida última es la implantación de las monedas digitales de banca central. ¿Qué es esto? Eso es que usted no puede hacer absolutamente nada si no lo hace a través de Internet para manejar usted los pagos y el dinero que reciba y las cosas que haga que tengan un contenido económico. Es decir, si el gobierno puede interferir cualquier transacción suya hacia adentro, hacia afuera de su bolsillo, lo que tiene mi querido amigo es una cartilla de racionamiento. Y dependiendo del criterio de ese gobierno, esa cartilla de racionamiento, pues se la pueden cerrar, abrir o hacer todo lo que le dé la gana. Pueden poner todas las barreras que quieran para que usted se porte bien. Ojito, porque detrás de todo esto también está el señor Bill Gates, que pone en marcha su primera planta de energía nuclear en los Estados Unidos con su compañía TerraPower, porque ahora repunta nuevamente la utilización de reactores nucleares en el mundo para producir energía eléctrica. Bill Gates concretamente empezó a construirla incluso sin permisos en el estado de Wyoming, con la excusa de la lucha contra el cambio climático, pues este señor está recibiendo grandes financiaciones con dinero público de los norteamericanos y por supuesto se van a privatizar las ganancias, pero se van a socializar las pérdidas en caso que las haya. Esto es lo de siempre. El gobierno ayudando a Elon Musk, ayudando a Bill Gates, ayudando a los grandes capitales, rescatando a los bancos, ayudando a las farmacéuticas en épocas de pandemia. Aunque todas estas acciones no beneficien a los ciudadanos, señores, la democracia está absolutamente secuestrada por unos poderes que lo ponen a usted y a su vecino a pelear si son de izquierdas o de derechas, cuando al final les va a dar exactamente igual, porque van a seguir ustedes dos esclavizados por una deuda interminable personal, por una deuda de sus países interminable, por una situación en la cual la soberanía de los países se va a ver cada vez más amenazada. Y todo el poder que tendríamos que tener los pueblos, los países, lo pasan a tener pues organismos transnacionales como la Organización Mundial de la Salud, como Naciones Unidas, como la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí entró Heidi. Hasta aquí nuestro análisis geopolítico de carrera. Pongámosle musiquita porque se la merece.
Bueno, gente, estoy con una concejal de Bogotá muy especial, porque tiene además, bueno, su eslogan es, te escuchamos y actuamos y es verdad. Heidi Sánchez, que es abogada especialista en medio ambiente. Te ha tocado esa parte de la oposición durísima que hay que hacer en el Consejo de Bogotá, que antes hacía gente como Cancino, como Carrillo. Ella está ahí más o menos solita y tenemos que apoyarla incondicionalmente. Y hoy la he invitado porque tiene unas denuncias bastante graves que le ha entregado precisamente la ciudadanía sobre un presunto caso de mega corrupción con el tema del agua de Bogotá, razón por la cual sale amarilla, razón por la cual la pagamos al doble o más, etcétera, etcétera. Así que, Heidi, bienvenida. Hola Pablo, muy buen día y pues muy buen día para todas las personas que se conectan a esta hora. A esta hora que es tempranito en Bogotá y como el que madruga Dios lo ayuda, tú nos vas a contar qué es esa barbaridad que estábamos oyendo, que denunciaste, de que estamos pagando los químicos de purificación del agua a peso y resulta que los venden diluidos en agua. Decías que pagamos el peso del agua, no el peso del químico. Cuéntame un poquito primero de eso. Bueno, lo primero es que la alerta por la coloración, pues obviamente encendió alarmas, lo que no nos dijeron, o sea, Bogotá recibe agua principalmente de tres plantas de tratamiento que son Biesner, Tibitoc y El Dorado, principalmente de la planta Biesner, pues donde está todo el sistema de Chuza, Chingaza y demás. Entonces, cuando falla una, pues se apoya de la otra. Entonces, el cambio de coloración de agua se dio por el cambio de operación. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que no fueron sinceros diciéndonos que había desabastecimiento más de agua en una planta de tratamiento respecto de otra y que estaban sacando más agua de otra planta. Esto quiere decir que pues la alerta por desabastecimiento venía ya desde hace mucho tiempo, que Galán la conocía, pues dado que el cambio de operación se dio desde el mes de diciembre del año pasado y hasta este momento, hasta el mes de abril, fue que se dio la alerta por racionamiento. Entonces, a partir de esa coloración, pues fue que nosotros empezamos pues a indagar, a investigar, obviamente también a través de varias denuncias ciudadanas que nos ayudaron pues a irnos un poquito más al detalle, donde pues encontramos que para el proceso de potabilizar el agua, es decir, para que podamos consumir, para que el agua sea apta para consumo humano, tuvimos que conocer un proceso, el proceso que se hace. Primero, este se hace bajo un proceso de, voy a tratar de ser como muy pedagógica, de coagulación y floculación. La coagulación, esta se hace con un químico que se llama policloruro de aluminio y es, hagan ustedes de cuenta, ver un agua turbia, ¿cierto? Entonces yo le incluyo el policloruro de aluminio y lo que hace el policloruro de aluminio es encapsular esas partículas, ¿cierto? Luego pasa un proceso de floculación. En ese proceso de floculación ya están esas partículas encapsuladas. Lo que hace el proceso de floculación es precipitarlas, ¿cierto? O sea, mandarlas al fondo de los tanques. Y esa agua que queda ahí es la que ya pasa para filtrado y para el consumo de agua, ¿cierto? Entonces, esos dos procesos requieren de la compra de esos químicos. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, para el caso del policloruro de aluminio y para el caso del polímero, entonces para el proceso de coagulación, se usan por cada litro de agua, se usan 40 gramos de policloruro de aluminio. Y para el polímero, o sea, para ya pasarlas al fondo, se usan 2 gramos de polímero por litro de agua. ¿Qué quiere decir esto? Que por 1 mililitro de policloruro preparado, de policloruro de aluminio, tenemos 0,04 gramos de PAC. Y por mililitro de polímero para el proceso de floculación, tenemos 0,02 gramos de polímero. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues Bogotá tiene agua, ¿cierto? O sea, Bogotá tiene agua, Bogotá, pues obviamente la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá es una de las empresas más grandes, más potentes, más rentables de todo el país. ¿Y qué es lo que nos están diciendo? Se han firmado unos contratos específicamente con una empresa que se llama Kimpac de Colombia S.A., una empresa que tuvo algunos hallazgos investigativos, que fue investigada también por corrupción en el año 2019, hasta ese momento no existe un fallo específico, pero aún así, digamos, conociendo esos antecedentes, la alcaldía de Claudia López, porque fue la alcaldía de Claudia López quien hizo este contrato, contrató con esta empresa de Kimpac por un valor con el objeto contractual de suministro de coagulantes policloruro de aluminio para las plantas de tratamiento de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá. Entonces,
A este polímero lo venden sólido, ¿no? Esto lo venden el policloruro de aluminio, perdón, lo venden en bultos de 25 kilogramos. Nosotros estuvimos averiguando con una empresa china que se encarga de suministro de policloruro de aluminio, que se llama la distribuidora Aliados, y ella oferta el pack sólido por 3.600 pesos masiva el kilogramo. Quiere decir esto, que si se hace conforme a las indicaciones, que sea 40 gramos por litro de agua, salía por 144 pesos masiva, ¿cierto? 144 pesos. ¿Cuánto estamos pagando? Resulta que en el contrato del 2020, ese contrato se estaba pagando por kilogramo 1.166 pesos el kilogramo, pero ojo, aquí no nos dicen si están pagando por el insumo líquido o por el sólido, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No especifica qué cantidad ni con qué características, pero en el año 2022, nuevamente con esta misma empresa, con el mismo objeto contractual, el precio sube un 101% más por kilogramo, es decir, valor por kilogramo de 2.344 pesos. Y hay que decir acá que se compraron 816 toneladas por 1.912.704.000 pesos. Y resulta que para el 2023, nuevamente con la misma empresa, y por valor de kilogramo de 2.319 pesos. Es decir, mientras que para el contrato del año 2021, perdón, se pagaba 1.166 pesos por kilogramo, este año pagamos, el 2023 pagamos 2.319 pesos, pero no especifica si es cuánto se está pagando por el líquido o se está pagando por el sólido. Entonces lo que están comprando es el embalaje, el agua, cuando la empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá podría hacer la mezcla y podría ahorrarnos miles de millones de pesos. Entonces, además que no pesan, o sea, estamos pagando por volumen, es decir, estamos pagando el tema de por kilogramo, por peso, estas mezclas que nos están entregando. Entonces, claro, uno diría, pues bueno, normalmente en otras ciudades se vende así, no es tan así. La empresa de Acueducto de Alcantarillado de Bogotá, como lo dije, es una de las empresas más prestantes de la ciudad de Bogotá, del país, perdón, pues podría pagar por el insumo sólido que saldría muchísimo, muchísimo más barato. O sea, es que el embalaje cuesta entonces casi más de 2.000 pesos para el pago, para diluir esto en el agua que va a ser tratada, ¿no? O sea, el agua que va a ser tratada y que es la del consumo humano. Entonces cuesta más la disolución, el agua de dilución, el proceso de dilución y el embalaje que el producto físico. Ahora, Heidi, déjame recapitular un poquito porque tú vas muy rápido y yo no sé si la gente se está quedando con toda esta información. Es decir, no sabemos, y eso ha sucedido durante los últimos años, si se está comprando en sólido o en líquido los polvos que se utilizan para la purificación del agua, porque no lo dicen los contratos. Luego estamos encima comprando se le está el líquido, comprando a una pero no. empresa que está implicada en temas de corrupción ya comprobados. No, fueron unos hallazgos que se le hicieron en el año 2019 a esta empresa. Digamos lo que la cuestión es que allí no especifican cuál es el porcentaje de sólido y nos están vendiendo el agua. O sea, lo que más cuesta es el agua, el embalaje y no el insumo sólido, ¿cierto? Entonces, no especifica qué cantidad de insumo sólido se tiene, es decir, de polvo de policloruro de aluminio o de polímeros, no especifica cuánto hay en la preparación, es decir, que estamos pagando más por el agua que Pero por el Heidi, ¿y cómo se puede sólido. hacer esa maravilla de contrato tan amorfo por esas cantidades tan multimillonarias y que nadie se dé cuenta, que no haya una auditoría, que no haya comisiones técnicas? ¿Cómo puede pasar eso así, año tras año? Tantísimo No, dinero y encima jugando con el agua de los bogotanos. además, imagínate, o sea, claro, como 2020, 2021, nosotros estuvimos en pandemia, por fortuna, gracias a las denuncias que nos hizo la ciudadanía, pues pudimos irnos un poquito mucho más a detalle de esta situación. Y ahora, digamos, la gerente de la empresa de Acueducto de Alcantarillado, pues no ha dado como una respuesta porque no hemos culminado, o sea, tienen que haber otras bancadas para que nos den respuesta con relación a esta denuncia. Nosotros hicimos como equipo dos
alertas, dos quejas ante la Superintendencia de Servicios Públicos y ante la Contraloría General de Bogotá, con la Contraloría de Bogotá, para que investigue y le ponga y le haga auditoría a estos contratos, porque es que no especifica, mira que en todo contrato siempre dice lo que se va a contratar, ¿no? Entonces en el contrato dice, especificamos, contratamos no sé qué, con tanto porcentaje, no, o sea, en este caso, en estos contratos, no lo plantea, no lo dice, y acá estamos pagando un alto sobrecosto. Y fíjate, Mm. y termino con esto, resulta que también se usa el sulfato de aluminio y se suscribió un contrato en el año 2023 con la empresa Sulfoquímica SA, que dice básicamente suministro de sulfato líquido y sólido para la empresa de acueducto del alcantarillado de Bogotá por un valor de 6.451.296.000 pesos. Resulta que esta mezcla, como se hace de acuerdo a lo que se especifica, pues estamos pagando el 86,4% es líquido y el 13,6% es sólido, es decir, de sulfato de aluminio. Y estamos pagando por, o sea, mientras el producto líquido cuesta 119 pesos, el kilogramo del producto sólido cuesta 1.294 pesos, sin la concentración definida en el objeto contractual, porque es que no lo definen, dice simplemente el suministro, pero no dicen cuánto químico tiene en este momento. Entonces, yo no sé si tú recuerdas un escándalo que hizo el alcalde Carlos Fernando Galán cuando el presidente en La Guajira dijo que pues el agua que se estaba incluso llevando en La Guajira era más pura que la de Bogotá. Bueno, pues no sabemos, y él decía, no, en Bogotá el agua está certificada por altos estándares de potabilización y demás. Pues lo que nos hace ver este contrato es si no especificamos y si la ciudadanía por lo menos no tiene la mínima información de que estos compuestos están siendo fabricados conforme a las indicaciones técnicas, lo dice, es decir, que sí hayan 40 gramos por litro de agua, que sí hayan 2 gramos de polímero y pues por litro de agua y de policloruro de aluminio por litro de agua, pues eso no lo sabemos, no lo sabemos. Entonces no sabemos qué estamos pagando, no sabemos si eso realmente está específicamente técnico para el tema de la potabilización del agua, que eso puede variar incluso por el tema de la calidad de agua. Pero lo cierto es que este embalaje, la preparación, podría ser la empresa de acueducto del alcantarillado de Bogotá y ahorrarnos miles de millones de pesos. Esto es impresionante. Yo te voy a decir que esto es impresionante porque no solamente se trata de un presunto caso de corrupción de miles de millones de pesos, sino que se está haciendo con un elemento absolutamente básico para la supervivencia de casi 10 millones de personas, que es el agua de Bogotá. Muchísima gente se había estado quejando de que el agua salía amarilla, de una cantidad de dudas, pero que tú me saques estos contratos en este momento, que los podemos ver, en los que no se especifica ni siquiera cómo realmente se está purificando el agua y ni siquiera se dice si lo que están vendiendo es líquido o sólido, hablando de cientos de miles de toneladas. Eso es una puerta abierta a la corrupción y desafortunadamente la experiencia en Colombia es que todo lo que parece corrupción suele serlo. Entonces, ¿cuáles son los organismos? ¿Cuáles son los pasos siguientes? ¿Qué medidas está tomando el alcalde? ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues hasta el momento la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá no ha dicho nada, no ha dado una respuesta al respecto. Hay que decir que estos contratos pues vienen de la administración de Claudia López, porque es que aquí pareciera como que ella no tuviera responsabilidad con relación al tema del agua para algunos sectores políticos en la ciudad, y sí la tiene. O sea, Claudia López sabía de la crisis de desabastecimiento de agua en Bogotá desde que llegó a esta alcaldía. Tuvo la crisis en las manos durante el año 2023, desde junio, pero ya estaba más preocupada por su campaña política, por la campaña política de su gente, y no preocupada por el agua de la ciudad de Bogotá. Y le entrega esto a Galán, y el otro pues que también no es que haga mucho, pues nos dejan esta crisis hasta el mes de abril. ¿Qué es lo que en estos contratos queremos pedirle, como ya lo hicimos, a la Superintendencia de Servicios Públicos, que vaya al detalle, lo mismo a la Contraloría de Bogotá, que vaya al detalle de estos contratos y especifique y le pueda decir a la ciudadanía si existe o no un sobrecosto de estos contratos? Porque claro, mi deber como concejal de Bogotá es hacer control político, pero a las autoridades, en este caso estas dos, hacer lo respectivo, y en caso de que haya sobrecostos, pasar a otro tipo de acciones que pues digamos ya revisaríamos con lo que pueda encontrar tanto la Contraloría como la Superintendencia de Servicios Públicos. Bueno, yo espero que toda la gente que esté viendo este video lo reenvíe
lo mandemos a las autoridades, lo etiquetemos, sigan a esta concejala de hierro que tiene una labor increíble ahí en ese Consejo de Bogotá. Porque los bogotanos no supieron escoger, tienen el alcalde que tienen en este momento, pero lo que no puede ser es que sigan las mismas corruptelas de siempre en Bogotá. Estamos pagando la politiquería de Claudia López todavía. Cuéntame una cosa, ¿ese racionamiento de agua realmente va a terminar en pocos meses, como dice el alcalde, o esto va a continuar mucho más? Yo, mira, la verdad, aquí no nos están siendo sinceros y el alcalde de verdad me parece aún más cínico, ¿sí? O sea, lo que ha hecho Carlos Fernando Galán es, o sea, claro, si tú te das cuenta en las imágenes de Canva que él presenta de abril y de mayo, antes de que empezara a llover, pues claro, venía disminuyendo el consumo, pero era directamente proporcional con los niveles del embalse. Entonces, esto iba así. O sea, tanto la disminución del consumo con el nivel del embalse. Pero claro, cuando empieza a llover, pues el nivel del embalse los embalses empiezan a subir y pues el consumo no se ha mantenido fijo, o sea, en un 15, 16, no. O sea, esto va para largo y la situación es compleja, pero aquí no hay que desconocer que la responsabilidad sobre este desabastecimiento de agua en Bogotá tiene que ver mucho con las decisiones que se han tomado de urbanizar aquellas zonas que cumplen funciones ecosistema, entiéndase humedales, entiéndase los cerros orientales, entiéndase las rondas hídricas, entiéndase zonas de protección medioambiental, entiéndase también talar indiscriminadamente árboles en las rondas del río. O sea, esto también tiene una responsabilidad de administraciones que no conciben la ciudad para que sea una ciudad sostenible, sino una ciudad para el negocio. Entonces, Galano nos está contando y no le está siendo sincera a la ciudadanía de que esto va a ser crítico, que estamos en una situación crítica, que tienen que reforzar los ejercicios de pedagogía en las zonas residenciales, principalmente porque acá hay que decir algo. El principal consumo de Bogotá es el del consumo humano. O sea, nuestro consumo no es tan alto en relación al tema de la industria o el comercio, sino es principalmente el consumo residencial. Entonces, hay que buscar o, digamos, georreferenciar aquellas zonas donde más consumo de agua hay, pero sobre todo no castigar, o sea, donde hay viviendas donde viven un número importante de personas, o sea, estoy hablando de la realidad de Bogotá. Bogotá es una ciudad autoconstruida, una ciudad que ha sido autoconstruida por gente que llegó a esta ciudad y para garantizar su derecho a la vivienda ha construido varios pisos, tienen un solo contador de agua o esas 810 familias que no tienen oportunidad de acceder a una vivienda digna, que viven varias familias en una sola unidad residencial. Entonces, allí hay un castigo grande para estas familias que tampoco está teniendo en cuenta Carlos Fernando Galán. O sea, Bogotá no es una ciudad homogénea. Bueno, Heidi, vamos a seguirte. Quiero invitarte a Palabras Mayores periódicamente para Claro que que nos sí. vayas contando, por favor, ese control ciudadano que tenemos que hacer todos. Esa labor la hicimos con Carrillo durante varios años. Quiero que sigas siendo tú nuestros oídos, nuestros ojos en el Consejo de Bogotá. La situación de la ciudad es realmente caótica en seguridad, en medio ambiente, en tantas cosas. Pero esta carrera neoliberal por la urbanización, este culto al ladrillo, nos está costando vidas. Estamos consumiendo Bueno, un agua bastante dudosa y estamos viendo que posiblemente estamos hablando también de otro nuevo megacaso de corrupción, ni más ni menos con el agua. Así que, Heidi, muchísimas gracias y hasta siempre. muchísimas gracias a ti, Pablo, que tengas un excelente día y muchísimas gracias por tu tiempo y tu paciencia. Gracias a ti por esa tenacidad que tienes. Hasta siempre. Gracias, que estés muy bien.